En primer lugar, muchísimas gracias Italcol por organizar este tipo de eventos y de juntarnos como gremio. Muchas gracias a los que se tomaron el tiempo para asistir hoy a estas charlas. Un honor para mí estar sentado al lado de las personas que comparten conferencias con nosotros. Muchas gracias por venir y muchas gracias a las personas que nos están viendo por transmisión por internet, por tomarse su tiempo también. En el día de hoy, la invitación me fue hecha para hablar de biotecnologías reproductivas en equinos en Colombia, un poquito hablar en qué andamos y para dónde vamos. Sé que en el auditorio tenemos tanto criadores, propietarios, aficionados y veterinarios. Espero que para algunos la charla no sea muy técnica y para los otros no tan aburrida. Tratamos de hacerla medio que juntara las dos cosas. Vamos a tener únicamente 5 minutos de preguntas al final y después quien tenga alguna pregunta adicional, pues por ahí en los breaks y esto voy a estar rondando por los pasillos y si la sé con mucho gusto. Bueno, cuando hablamos de biotecnologías reproductivas, al fin lo que queremos producir es potrillos de la manera más sencilla que se hace y como se hacía antes, incluso en muchas razas todavía es la forma de hacerlo. Es la monta natural, no vamos a ahondar en ella. Luego se empieza a trabajar la inseminación artificial con un crecimiento exponencial en nuestro país, que todos los criaderos equinos hoy en día casi lo usan. Tampoco vamos a ahondar en estas dos técnicas, pero saber que existe tanto con semen fresco como con semen congelado. Luego la transferencia embrionaria, que es una de las técnicas de mayor impacto en la industria equina a nivel mundial. En esa sí nos vamos a detener. Más del cómo funciona, porque sé que acá muchos la conocen, es de cómo nos podemos medir en ella. Estoy teniendo problemas con el indicador. ¿Alguien? Doctora, tengo problemas con el indicador. ¿Alguien podría pasar diapositivas? Porque ya, ahí está. Bueno, transferencia embrionaria es una de ellas, de los temas de esta charla, que más que el funcionamiento les decíamos hablar de cómo nos estamos midiendo y si vamos por el buen camino o no. Transferencia de ovocitos en Colombia no se usa mucho y en el mundo también ya no se usa mucho, pero es saber que existe esa técnica y estas dos últimas, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, también llamada como ICSI, que es la fertilización in vitro de los equinos, que ya está disponible en Colombia, hablar un poquito del funcionamiento y de los resultados esperados de ella, y la siempre polémica clonación equina, que es la transferencia nuclear de células somáticas. Primero hablamos de transferencia embrionaria, porque la gente lo llama a uno a hacer embriones. El primer motivo es la selección genética, tratar de sacar animales de sus yeguas de mayor valor genético, de más alto rendimiento, y además aumentar el número de crías por año de las yeguas. Normalmente una gestación de una yegua dura 335 días. Eso nos daría, si el programa reproductivo funciona, una cría por año. Y en un país tropical como Colombia podemos tener hasta 8 crías por año si el programa está andando bien, por transferencia embrionaria. Y abre el mercado de la genética. Antes, para tener un potro bueno, de una yegua buena, perdón, tenía uno que comprar la yegua o que comprar el potrillo recién nacido. Hoy en día quien posee una yegua buena es el principal mercado que tiene, la venta de sus embriones. Y el otro objetivo que nace la transferencia embrionaria es poder a mayor velocidad conocer la transmisión genética de una yegua con diferentes reproductores. Para yeguas en competición, eso toma gran valor en yeguas atletas como el polo y las yeguas de salto de adiestramiento, que no pueden competir cuando están gestando. Algunas yeguas criollas son tan guapas que compiten incluso preñadas, siendo atletas, pero las yeguas de los otros deportes no, y yeguas que por algún problema físico o reproductivo no pueden llevar su gestación a término. Perdón. Un recorderis de cómo funciona la transferencia embrionaria. Sé que hay muchos veterinarios, esto les va a parecer muy sencillo, pero para los que no están tan relacionados, simplemente es la sincronización del celo de una donante con una receptora o con unas receptoras. En el momento en que está en celo la donante, se sirve esa yegua y las yeguas receptoras deben ovular más o menos sincrónico con ellas, entre un día antes hasta 3 días después.
luego se insemina o se hace la monta natural con el reproductor elegido, y luego a los 8 días después de la ovulación en promedio se está lavando el embrión, que simplemente es meter una sonda dentro de la vejiga, del útero, una sonda Foley que va conectada a un fluido que entra al útero, se llena este útero y luego sale por un filtro que mide 75 micras su malla, y el embrión en promedio va a medir ahí 600, 800 micras, entonces va a quedar en el filtro. Incluso los que trabajan o trabajamos en transferencia de embriones, es muy común que en el filtro a simple vista se vea el embrión. Luego de hacer ese procedimiento se confirma la preñez, se le hace seguimiento, si se desea se mira por ecografía si lo que viene es un macho o una hembra, y luego nace. Y lo que yo quiero llamar la atención acá es si como colombianos tenemos la constante falla de no medirnos, simplemente respondemos cómo le está yendo y uno responde bien o mal. Entonces, si no hay un parámetro escrito de qué es bien o mal, es muy difícil que podamos mejorar. Ya está inventado cómo se mide la transferencia embrionaria y son con estos parámetros. El primero de ellos es la colección embrionaria, el segundo la preñez, la transferencia embrionaria, tercero porcentaje de reabsorción embrionaria, y por último estos 3 valores combinados nos van a dar la eficiencia del programa. La colección embrionaria simplemente es dividir el número de embriones que estoy recuperando versus los lavados de embriones que hice. Quiere decir que si hice 100 lavados y obtuve 120 embriones, tengo el 120%. Eso es solo para el ejemplo, porque eso es utópico y casi imposible de realizar, pero se toma el número de embriones recuperados, no de yeguas servidas. Perdón. Entonces nos surgen estas preguntas siempre, esa estadística que nos permite interpretar cuánto es lo normal, qué factores la influencian y cómo podemos mejorarla. ¿Qué nos permite interpretar? Básicamente, en primer lugar, si los reproductores que estamos usando en el programa están siendo bien manejados, si las donantes están siendo bien manejadas y las diferencias de categorías y probabilidad estadística que tengo de sacar embriones de las diferentes yeguas. Cualquier yegua puede ingresar al programa de transferencia embrionaria, pero no todas tienen la misma capacidad de dar, ya lo vamos a ahondar. Y si el veterinario que está haciendo la técnica, ofreciendo la técnica, está actualizando, si conoce qué es lo que está ofreciendo, porque también incide en los resultados de esta estadística. La primera pregunta es ¿cuánto es lo normal? Depende del sistema. En el trópico, como tenemos todo el año para servir las yeguas, es muy común que tengamos poca presión. Las personas, que sé que acá hay gente que trabaja en países estacionales, saben que tienen un tiempo determinado para lograr la preñez, porque después de que pasa esa época de primavera y verano, las yeguas entran en un estado anovulatorio y no hay chance. En Colombia, si las yeguas están normales y están ciclando bien, tienen la capacidad las yeguas de servirse todo el año. Eso nos hace un poquito que nos relajemos, pienso yo, tanto como criadores como veterinarios, a saber que tenemos todo el año, y hace que nunca la yegua va al veterinario, siempre el veterinario va a la yegua. Entonces, usted no puede controlar todos los factores que podría controlar si usted estuviera manejando la alimentación de la yegua, las veces que se chequea al día, los medicamentos, a veces hay que verla por la noche. Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer ambulatorio. Yo creo que el 95% de los embriones en Colombia se hacen ambulatorios, dentro de los que nos incluimos como equipo de trabajo, pero sin duda aporta mucho más resultados cuando es centralizado. En nuestro equipo un veterinario de finca en finca logra ver con suerte unas 17 o 20 yeguas al día, y centralizado supera las 100. Entonces, y la alimentación está controlada y manejada profesionalmente. Entonces yo pienso que nos podemos replantear. Varios clientes nuestros que quieren embriones, cuando las yeguas son comprobadas, quieren muchos embriones de una yegua por año. Es mucho más fácil dar rendimiento cuando nos las envían a la central. Y acá viene un punto muy importante que arranco con un chiste. Y es que, no un chiste, una anécdota, perdón. El otro día un cliente me pidió que sacara embriones de una yegua muy vieja, me pidió pagarme por resultado, como se cobra en Latinoamérica, erróneamente a mi juicio,
Entonces el tipo era ingeniero, entonces yo le respondí que tenía que construirme un rascacielos con icopor. Me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, lo mismo le pregunto a usted, ¿cómo le voy a cobrar lo mismo a una yegua vieja de 25 años que la chance de recuperación embrionaria que tengo con ella no supera el 20%, cuando con una potranca tengo el 80%? Entonces, si uno cobra por resultado, tiene que tener materiales. Si uno es un chef y tiene que preparar una receta, la receta en esto es simple: padrillo, donante, receptora, nutrición y veterinario. Si alguno de esos falla, pues el resultado no va a ser el mismo. Si a mí me piden un asado con carne, pues si no hay carne no lo puedo dar. Lo mismo pasa en esto, depende de la categoría de yegua, va a ser la estadística y la probabilidad de embriones por año que yo pueda obtener. Entonces es lo distinto en una potranca que una yegua adulta, que una yegua vieja o una yegua que tiene edad reproductiva bien, pero que tiene algún problema de subfertilidad. Las chances son distintas. Antes de entrar al programa, si la yegua tiene un problema de fertilidad, no puede entrar al programa hasta que se sane. Un problema reproductivo es una enfermedad. La yegua está enferma de su tema reproductivo. Entonces no debería entrar al programa hasta que esté sana. Primero la curamos, eso tiene un precio, y luego entra, y eso tiene otro precio. Y lo siguiente, el manejo de los reproductores, que lo haga un profesional con conocimiento, y luego, así el profesional tenga conocimiento, si uno tiene el infortunio que le toca a un caballo subfértil o con una capacidad seminal limitada versus su producción comercial, tiene que saberlo manejar y no puede tirarse a despachar más de lo que el caballo le da o más de lo que alcanza, porque se va a afectar a otros profesionales y se va a afectar a uno mismo. Y los rendimientos en la colección embrionaria con semen fresco y semen congelado tampoco son los mismos. Entonces son muchos factores que la influencian, pero si nos vamos a tirar cuánto es lo normal en la colección embrionaria, ojalá debería estar entre el 60 y 80%. Esto es el ideal, hay que lograrlo, es bien difícil y depende de muchos factores, pero si nos vamos a medir en cuanto a rentabilidad, debería ser así. Como ya lo hablamos, las donantes son muy importantes. La yegua generalmente a los 14 años, 12 a 14 años empieza su declive reproductivo. No quiere decir que no van a dar embriones después, pero tiene mucha menos chance. Ayer me preguntaban en la conferencia de ayer, cuando eché este cuento, me decían, o sea que una yegua de 15 años no da embriones. No, yo no quise decir eso. Arranca el declive. Hay yeguas a mayor velocidad, otras a menor velocidad. Ayer nos dio embrión una yegua de 23 años que no nos daba hace 5 meses. Nos pusimos muy contentos, pero no hemos parado de trabajarle los 5 meses. El número de ovulaciones en el caballo criollo no es tan frecuente, pero los que trabajamos caballos que vienen de la línea de pura sangre, el 15% de las yeguas ovulan espontáneamente doble. Eso le conviene a la producción embrionaria porque aumenta la capacidad de por lo menos obtener un embrión. No quiere decir que todas las veces que la yegua ovula doble yo voy a tener 2 embriones. Y además, eso de las número ovulaciones también lo puedo manipular hormonalmente hoy en día si quisiera. Que después de servida a la yegua se le haga un buen postservicio, un buen seguimiento de ovulación, elegir el día del lavado. Hay yeguas viejas que tardan en llegar el embrión al útero, entonces hay que retrasar 1 hasta 2 días de tiempo en el lavado embrionario. Y si tiene algún problema de fertilidad, si hace o no hace pruebas diagnósticas, o si sigue haciendo lo mismo esperando un distinto resultado. El semen y el reproductor, si ese padrillo, qué tanto uso tiene ese padrillo que estamos usando o esos padrillos que estamos usando, si se maneja una alimentación especial para ese padrillo o se alimenta como cualquier animal, o si se suplementa reproductivamente. La edad, el envejecimiento no es ajeno a los caballos y obviamente su calidad seminal va decayendo con el paso de los años. Si la persona que lo está manejando le sigue un historial de fertilidad al caballo, no solo la motilidad, no solo el análisis. A mí me da mucha rabia cuando nos pasa y nos llegan unos audios de reclamos de semen que dicen, el doctor, el semen me llegó aguado. Yo le digo, bueno, ¿cuál es la motilidad? ¿Cuál es la concentración? ¿Cuál es la morfología? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos corregirlo? Pero además el semen es mirado, para los que no manejan reproducción equina, les digo, normalmente uno lo mira con una platina térmica. Si uno mira el semen con un briquet
y hipercalienta los espermatozoides, el resultado que va a obtener de esa muestra seminal no es lo mismo que lo tuvieran 37 grados. Si no hay plata para una platina térmica, agarra uno y calienta una bolsa de lactato a 37 grados y la usa como platina térmica un ratito. Pero el análisis de calidad seminal, hay formas de hacerlo de una forma muy barata, pero hay que hacerlo bien. Si el caballo requiere un momento del servicio especial, hay caballos que no aguantan mucho tiempo entre su servicio y que la yegua se ovule. Si tiene que usar medicamentos especiales al servicio. Y la dosis seminal, entre más problemático sea el semen, más cerquita a la ovulación tengo que servir la yegua y más cerquita al oviducto tengo que servir la yegua. Si yo la voy a servir en el cuerpo del útero necesito 500 millones de espermatozoides. Si la voy a inseminar en el cuerno del útero, en la punta del cuerno, necesito menos. Entonces, entre más le ayude a los espermatozoides, sobre todo de caballos problema, más chance tengo. Y el veterinario. Esta es una foto real de un veterinario que tenía esto en su camioneta y iba rumbo a la yegua, al útero de la yegua. Si pueden ver, no sé si la luz da, pero esto es materia fecal. Qué tanto se actualiza, qué tanto conoce, cómo está eligiendo el día del lavado, cómo está manejando los temas de limpieza y desinfección, porque probablemente le saca un embrión a la yegua, pero si maneja esta asepsia, el siguiente embrión va a estar más complicado porque el mismo veterinario es quien está contaminando la yegua. Si el método de lavado es adecuado, tiene experiencia en el proceso, y si el equipo que usa para buscar los embriones es el adecuado. Obviamente, un buen equipo para buscar embriones es más costoso, y cuando uno arranca le toca, y los embriones pues si se ven a simple vista, como no se van a ver con una lupita, el problema son los que no se ven. Esos embriones que no se ven, si no los encuentra casi uno con el equipo bueno, imagínese con el equipo malo. Y después de que lo encontró, si lo manipula bien. Es muy frecuente encontrar en los autos de los veterinarios que se calienta el holding, o sea, el medio que usan para los embriones, queda mucho tiempo ahí, se contamina. Entonces después, ¿por qué no me dan o por qué no me pegan? Resulta que fue causa del mismo veterinario. Yo lo digo esto es porque nos corregimos todos los días nosotros mismos y nos juzgamos en nuestro equipo para mejorar de paso a paso. El siguiente y muy impactante en la eficiencia final, la preñez, la transferencia de embriones. Eso me dice de los que yo transferí, ¿cuántos me pegaron? Entonces la gente, los veterinarios de campo, entre los que me incluyo hace unos años cuando no era tan rígido con el tema de las mediciones, me decían, bueno, por lo menos la mitad de las que estoy transfiriendo está pegando. Su programa va muy mal, sí, hola. Si le está pegando la mitad, su programa va muy mal. El 50% de preñez en un programa de transferencia de embriones a tiempo fijo de ganado no es tan malo, pero entonces uno tiene que tener la referencia, depende de la especie que esté manejando. Ya ahorita vemos cuánto es lo normal. Las mismas preguntas, ¿qué nos permite interpretar? ¿Cuánto es lo normal? ¿Qué factores la influencian y cómo la podemos mejorar? Vuelve la pregunta, ¿cuánto es lo normal? ¿Es ambulatorio o es centralizado? Es mucho más fácil manejar el tema centralizado porque quien decide la alimentación es el profesional. Cuando uno le toca ambulatorio, una receptora acá, 2 allá, 3 allá, 4 allá, hay algunas que pueden estar muy bien nutridas y otras con muchos problemas de nutrición. Entonces, cuando usted controla en las centrales, y otro tema muy importante que yo no le daba tantas bolas, nosotros no le damos tantas bolas antes, que cada día le damos más bolas y que influye mucho en la estadística, es el tema de la etología y el comportamiento de las yeguas. Son unos animales de manada que les afecta cualquier cambio que uno les haga y que directamente va a estar relacionado con la tasa de preñez y la tasa de pérdida embrionaria. Entonces, cuando es ambulatorio, es más difícil hacer la estadística porque hay demasiadas variables. Hay unas fincas en las que alimentan bien y otras no. Pero pues cada quien, yo voy contando como todo lo que afecta, pero cada quien va ajustando su sistema. La técnica de transferencia, hay una convencional, no quirúrgica, que es la que hacemos el 90% de los veterinarios, y afecta mucho la experiencia del operario. Hay bastantes diferencias entre operarios. Y hay otra que se usa con una pinza y un espéculo, que no importa la experiencia del operario, los resultados de preñez son muy buenos, pero tiene un pero en nuestro país, y es que debe hacerse en un lugar absolutamente limpio. Muchas veces a muchos de los que están acá
tanto como propietarios como veterinarios, les ha tocado transferir en un potrero incluso sin ensueltar la yegua. Para hacer esta técnica de transferencia que les digo, debe ser en un lugar tipo clínica en la que tengan una asepsia muy alta, sobre todo del ambiente, porque si usted abre la vagina de la yegua un montón y hay mucha polución y mucha tierra, que es lo que pasa en nuestras centrales, va a inducir esa contaminación al útero. Y luego la afecta mucho si los embriones vienen de convencional, de fertilización in vitro, de clonación. Pero si me preguntan cuál es lo normal, lo ideal es que esa tasa esté por encima del 70%. Si no está por encima del 70%, como ahorita lo vemos en un resumen, el programa no viene tan bien. Como les decía, la alimentación me faltó un poquito en la donante, en la tasa de colección y especialmente en el caballo criollo. Me voy a retrasar 2 diapositivas. Y es que hay una muy mala costumbre, especial en el caballo criollo, que las yeguas las quieren ver obesas. Hace muy poco nos llegó una yegua a la central reproductiva nuestra con historial que no daba embriones hace mucho rato. La yegua manejaba una endometritis constante. Y la indicación, lo convencí al señor que me la mandara, no la teníamos nosotros, no la mandan de otra ciudad. Y la primera cosa que me dice el dueño, le pido el favor que mi yeguita siga tan linda como se la mandé. Mándeme una foto y la quiero ver así siempre para yo estar tranquilo. Apenas nos llegó la yegua, lo primero que le dije, discúlpeme, ahí le envío la foto y la foto le envío de una foto de una yegua obesa. Y una yegua que no puede entrar en un programa reproductivo. La yegua tenía un síndrome metabólico muy fuerte que tuvimos que tratar con alimentación, dieta, manejo, ejercicio. Y 6 meses después de intentarla adelgazar, hoy o la semana pasada nos tiró nuestro primer embrión. Entonces, todo lo contrario pasa con las receptoras. Si la condición corporal de los caballos va hasta 9 en la escala de condición corporal, las donantes nos las entregan en 7, 8, algunas casi 9, esta casi 9, era impresionante la obesidad de esa yegua, y las receptoras nos las entregan en 4. Eso no es lo ideal. Hoy tratamos en equipo y afecta también, nos ha mejorado mucho la tasa de preñez, la transferencia. No transferimos una receptora que no tenga mínimo 5 de 9 de condición corporal. La imagen no da para tanto, pero si se ven acá, ven las costillas de la yegua, no hay depósitos de grasa. Si uno se para acá no hay depósitos de grasa, en el cuello no hay grasa y en las costillas no hay grasa. Era una yegua muy flaca para transferirla. El doctor Camilo le transfirió un embrión porque no había dónde más transferirla, le pegó y se reabsorbió. En esa época a ese cliente le dijimos, señor, de ahora en adelante, si no tiene las yeguas gordas no las transferimos. Es mejor no, porque cada intento es un esfuerzo muy grande y todo el trabajo del doctor Camilo que había hecho para lograr ese momento, pues se ve truncado por el manejo alimentario. Entonces, en la receptora influye mucho la edad que tenga. Si arranca declive reproductivo ya va para afuera del programa. El tamaño que sea medio relacionado entre un 15 y un 30% con respecto a la raza original, para arriba o para abajo. O sea, tratamos no de ponerle a una criolla un embrión de un percherón. Y el manejo de lotes. Como anecdótico les cuento que cuando empezamos a medirnos fuerte en el 2017 y nuestra central estaba creciendo en su punto más fuerte de crecimiento, todos nos enviaban embriones, y uno con el afán comercial de atender a todo el mundo y no quedarle a nadie mal, pues ¿qué hacía? Compre receptoras que, ojo, las comprábamos, tenían que estar gorditas, pero comprábamos una acá, 2 allá, pum, le hacía uno medio la cuarentena, pero la exigencia era tan fuerte que terminaba uno poniéndole embriones, pegaban porque tenían 4 años, potranca, pegaban. La tasa de reabsorción, que ahorita la vamos a ver, nos subió al 33%. Nos queríamos morir. Porque además usted quedaba muy mal ante los otros veterinarios. No, prefiero no alquilar más hasta que controlemos. En ese momento no sabía el por qué que no se había subido tanto el problema. Y luego nos dimos cuenta que era un tema etológico. Hoy en día las yeguas en un periodo de adaptación antes de ser usadas por primera vez, aparte de la cuarentena en cuanto a la parte sanitaria, hay un periodo de adaptación que hay que entender que son animales que se comportan en manada y no debemos presionarlos como lo hacemos. Vuelve el tema del veterinario, si viene manejando bien los embriones, y acá me surge otra cosa, una anécdota que cuando arrancamos la central de embriones nos decía, los pedidos de embriones era
No, me llamaban, en esa época no había, digamos, el sistema que hoy en día, me llamaban a mí, oye, ¿no tiene una receptora para hoy? Usted preparó, sacó ese embrión, lo logró y no tiene dónde ponerlo. No, yo no tengo, yo no preparo algo que nadie necesita. Yo no mantengo yeguas ahí ovuladas a ver quién las necesita porque no es rentable. Y seguro para obtener ese embrión ya hizo un esfuerzo tremendo. No ponerlo en una yegua que valga la pena, está perdiendo mucha plata el veterinario. Hoy en día con nosotros funciona que nos llaman antes de servir la yegua a ver si de pronto vamos a tener yeguas en celo. Entonces tengamos un tiempo o para prepararlo o para decirle no tengo una yegua de calidad para ofrecerle, es mejor o que busque otra central que hay bastantes buenas o que nos sirva la yegua y usted se ahorra un montón de visitas. Y luego otra cosa que me asombra es la manipulación de los embriones ya después de haberlos sacados, las altas fluctuaciones de temperatura que le hacen tener a esos embriones entre el carro, entre la agenda, almuerza en el carro, entre la agenda, encima del ¿cómo se llama? El coso encima del timón. Obviamente esos embriones van a ir paulatinamente bajando su chance de pegar. Y el manejo no es que sea el otro mundo, simplemente es estabilizarle la temperatura y ya depende del tiempo que los vaya a tener, los refrigera o no. Para los veterinarios que estén acá, nosotros hoy en día, no, si los vamos a transferir el mismo día, simplemente lo aislamos en una nevera, pero no lo refrigeramos. No cambian nada las tasas en nuestro programa. Ya si se va a transferir el otro día, lo refrigeramos. Y luego que es dolorosísimo, y es la cantidad de yeguas que después de tener pegado el embrión se pierden. Es la reabsorción embrionaria temprana o muerte embrionaria. Las mismas preguntas, ¿cuál es lo ideal? Cuando tal vez me salté y les conté de ese fatídico 33% que tuvimos en un mes de pérdida embrionaria, lo normal es que esas pérdidas deban ser del menos del 10%. Si excede ese número, tienen que prender las banderitas rojas porque algo no anda bien en el programa y hay que identificarlo. Y los problemas más frecuentes de eso es el manejo etológico, si la receptora se está seleccionando, yeguas viejas, yeguas que no se adaptaron o algo que sí no podemos controlar, que es el tema del clima y es bastante notorio en las heladas en la sabana o en los excesos de lluvia que empiezan a reabsorberse embriones en estadios iniciales. Si la alimentación es la adecuada, ahí hay otra anécdota en reabsorción embrionaria. Yo creo que nadie cultiva pasto para alquilarlo. Cuando arrancamos el tema de centrales de embriones, con el afán de que seguíamos creciendo y no teníamos fincas alquiladas, porque no tenemos fincas propias sino alquiladas, entonces sale uno a comprar las famosas pastadas. Las pastadas que uno consigue generalmente son fincas que llevan 7 meses que sacaron la agricultura o el ganado, no sé qué, son pastos 7 meses o más que nutricionalmente no se ven buenos. A la vista uno dice, son buenísimos, pero recién entrado en uno de mis clientes principales tuve que en un lugar que después iban a construir, comerme ese pasto con mis receptoras recién preñadas, disparada la reabsorción embrionaria. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Los potreros que se van a comer esas receptoras, especialmente las recién preñadas, todos son cultivados para. Y la otra causa muy frecuente es la endometritis subclínica, que si ustedes miran los artículos es la causa más frecuente de problemas de reabsorción embrionaria en el mundo. Todo esto nos da al final la eficiencia del programa. Es decir, cuántos embriones de 60 días, que son los que están para cobrar, obtengo después de servir 100 animales. Entonces, acá hay un ejemplo bonito. Vamos a mirar de izquierda a derecha. Acá tengo 100 yeguas que serví, tuve 80 embriones, 80% de colección. De esos 80, me pegó el 80%. Estos no son datos propios, son simplemente es lo que soñamos que nos pase, o lo que puede pasar, o lo que no da absolutamente ni un solo centavo. Entonces, 100 yeguas se sirvieron, el 80% dio, el 80% pegó, el 10% se reabsorbió. Eficiencia del 57.6. Nunca en nuestra vida la hemos tenido. Ojalá algún día la tuviéramos. Eso nos daría un total de 1,7 lavados por preñez. Si su eficiencia está en eso, por favor, no la modifique, porque está en más que ideal. Eso se traduce en que más o menos por cada lavado yo tengo que visitar la yegua 8 veces. Tengo que ir a ver en qué va, tengo que ir a ver si está para ponerle prostaglandina, tengo que ir a ver si ya está empezando celo, tengo que ir temprano a pedir el semen, tengo que ir a inseminarla, al otro día hacer el postservicio, el seguimiento de la receptora, lavar y transferir y confirmar.
Entonces, si uno multiplica eso por el número de visitas, ya veo varios rascándose la cabeza. Luego, esta debería ser la ideal, esta es la ideal en un programa en el mundo, más o menos 100% de preñez, el 70% me da, el 70% me pegue, el 10% se reabsorbe, 45% de eficiencia, está bien todavía. Es la que yo creo es la real colombiana, en algún momento estuvimos ahí, estamos tratando de mejorar, ya estamos cerquita de soñando con estar acá, pero esta es la real colombiana de muchos pero como no muchos se miden, yo estoy invitando a todos los colegas, gracias a Italcol que hemos viajado por todo Colombia, está haciendo esta invitación. Midámonos, publiquemos, porque a la gente, usted va a un congreso internacional de transferencia embrionaria y acá piensan que estamos con arco y flecha cazando embriones porque no publicamos nada de reproducción equina. Yo puedo publicar los datos nuestros, pero si nos juntamos bajo un mismo formato y recolectamos todo, podemos reportar a que acá, yo no tengo el dato exacto, pero estoy seguro que en Colombia por año se hacen más de 2.000 embriones. Nosotros hacemos 600. ¿Y cuántos más veterinarios hay? Y que muy probablemente le pase a muchos colegas, nos ha pasado en algunos meses cuando el clima está malo y pues no estamos controlando bien los factores, no sé qué, no nos volvió a pasar hace rato. De 100 yeguas me dé la mitad, estoy bien, cualquiera dirá estoy bien, la mitad me está dando lo que estoy sirviendo, la mitad me está pegando y se me reabsorbe el 10, ahí no he tocado la reabsorción. 22% de eficiencia se traduce en 4,5 lavados por preñez. El problema es que uno normalmente solo cuenta los goles a favor. Entonces, ¿cómo le fue en el partido? Bien, metí 2 goles. Entonces la mamá lo va a felicitar. Pero si le cuenta que perdió 10-2, el problema es distinto. Entonces hay que contar los goles en contra para uno mejorar. Y no decirle mentiras a nadie y menos decírselas a uno mismo porque se va a afectar económicamente y en el programa. ¿Qué tiempo voy? Muy bien. Listo, ahora vamos a hablar del famoso ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Básicamente es la fertilización in vitro de los equinos. Si acá hay ganaderos o gente que ha trabajado en embriones de ganado, hace 15 años se decía que no había forma que los embriones in vitro superaran al convencional y hoy en día el 95% o más de los embriones de bovinos se hacen por fertilización in vitro. Es difícil que esa cantidad vaya a pasar en los equinos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los bovinos, como funciona más o menos la fertilización in vitro de los bovinos es que hace la aspiración folicular, se obtienen los óvulos por aspiración folicular, son llevados al laboratorio a madurar y se dejan con semen que se descongela y se prepara para ser usado en laboratorio, pero el mismo semen es capaz de fertilizar esos óvulos en el laboratorio. Luego usted cultiva y a los 7 días obtiene embriones. ¿Qué pasa con los caballos en el in vitro? El semen equino no es capaz en condiciones de laboratorio de fertilizar un ovocito. Todavía no sabemos por qué, pero es lo que pasa. Entonces, si usted quiere que ese caballo se fertilice in vitro, tiene que ayudarle a ese espermatozoide. ¿Cómo lo ayuda? Con un micromanipulador, después de tener madurados los óvulos, agarra un espermatozoide y lo inyecta al ovocito. Esto se usa mucho en humanos debido a que hay hombres con problemas de calidad seminal, pero no quieren ir a un banco de semen que su hijo no sea de ellos, entonces acuden a esto y es la forma como logran tener su propio hijo, pues digamos de su genética, por hablar así. Y a raíz de eso se empieza a trabajar en caballos, en la técnica, muchos grupos hace muchos años. Se creía que nunca iba a llegar a niveles comerciales, pero hoy es una realidad mundial y ya les vamos a contar por qué, cómo funciona y más o menos por qué la gente pide esto. El primer motivo de consulta de yeguas para programas de ICSI son yeguas que el ciclo de vida de los equinos es más largo que otras especies, entonces usted no sabe si la yegua transmite hasta que su hijo llega a una edad adulta competitiva. Justo cuando la yegua está probada, queda bueno, se pone vieja y ya se le hace difícil sacar embriones por la manera convencional. Entonces, la primera motivo de consulta son yeguas que ya no dan embriones por las técnicas convencionales y que el cliente quiere embriones de esas yeguas. ¿Por qué no dan embriones por problemas por manera convencional o porque ya tienen un daño irreversible en su útero
o empiezan a tener daños oviductales, que es la manguerita que conecta entre el ovario y el útero, que se empieza a taponar en yeguas viejas. Entonces, como acá nosotros no necesitamos del resto, no entramos del oviducto, ni necesitamos del útero, ni de nada para esta técnica, necesitamos del óvulo. Entonces vamos directamente al ovario y lo llevamos al laboratorio. Para la optimización de semen, yo les decía que normalmente un caballo, por poner un caballo promedio, que eyacule 8.000 millones de espermatozoides. En la forma natural, ese eyaculado iría para una sola yegua que lo deposita en la vagina y luego uno solo, digamos, que gana la carrera y es el que fertiliza. Los que muchos llaman selección natural, y por eso es el motivo por el que los pura sangre defienden la monta natural, que yo lo respeto. Si usted va a inseminar, uno ya inseminando lo deja en el cuerpo del útero, ahí ya necesita 500 millones. Si yo subo al cuerno del útero, a la punta del cuerno y sirvo muy cerquita de la ovulación, yo ya necesito 100 millones. Y si voy a usar ICSI necesito un espermatozoide. No quiere decir que un eyaculado de 8.000 millones me alcance para 8.000 millones de yeguas, no, no. Lo que hace uno es que selecciona de un pool de espermatozoides uno para inyectarlo. Hay un proceso previo a. Pero para que se hagan una idea, una pajillita de congelado, si han manejado semen congelado, que tiene más o menos 100 a 120 millones, alcanzaría para un intento para una yegua. Por ICSI, uno lo que va haciendo es que va cortando esa pajillita, obviamente con autorización del distribuidor del semen, va cortando esa pajillita en pedacitos y ese pedacito, ese centímetro que descongeló ese día, si hay 4 o 5 yeguas para fertilizar, las 5 le puede intentar. Si el semen es de buena calidad, varía mucho con la calidad de semen. El otro motivo es que dicen, no, yo esta yegua estoy por venderla y se me hizo tarde y quiero agarrarla y hacerle embriones, pero quiero con distintos caballos. Entonces lo que hace uno es que unos ovocitos los pone con un caballo y otros con otros. Se puede hacer. No quiere decir que todos vayan a llegar, ahorita miramos los resultados esperados para que entiendan un poquito. Aumentar el número de embriones por año, porque pues además de hacerle convencional, no quiere decir que si está en ICSI no puede hacer parte de un programa de convencional, puede estar en los dos. En países que tienen estaciones, las yeguas en estado anovulatorio también se pueden aspirar. Si tienen alguito de reclutamiento de folículos, también se pueden aspirar. La siguiente es la congelación de embriones, me la había saltado, y es que los embriones convencionales, los que sacamos convencionalmente, que fue la primera técnica que hablamos, así nomás no los puedo congelar porque los embriones forman una cápsula que impide la entrada del crioprotector, que es la sustancia que se usa para congelar. Entonces, si usted quiere congelar esos embriones, le toca dos opciones. Uno, los tiene que romper con un micromanipulador un poquito la cápsula para que entre el crioprotector. Dos, tiene que lavarlos al día 6, 6 y medio, antes de que formen la cápsula, pero el problema es que muchas yeguas todavía no ha llegado el embrión al útero, entonces muchas yeguas no le va a dar embrión. Y estos embriones in vitro, como la cápsula se forma dentro del útero, ellos no están en útero, están en una incubadora, entonces no forman cápsula, entonces se pueden congelar. Entonces usted puede, en lugar de tener potros todo el año, usted produce, congela y en un mes transfiere todo. Entonces todos sus potrillos le nacen en un mes. Eso se puede hacer. Y el otro motivo, yeguas en competiciones, como es de tanto seguimiento el éxito de la transferencia embrionaria convencional, a los montadores o a los profesionales que están usando deportivamente esos caballos, les molesta mucho nuestra chequeadera. Por esta técnica únicamente van al lugar de aspiración una vez, generalmente una vez cada 25 días o cada mes, o depende lo que quiera el cliente, pero mínimo 25 días es nuestra ventana, pero van ese día y no vuelven. No tiene que chequearse más. Como ese día se aspiró, si hay folículos suficientes. Básicamente lo que se necesita en equipamiento es de una sonda, de un ecógrafo con un transductor que se le puede adaptar una guía y una aguja, un baño de María y una bomba de vacío. ¿Qué es lo que hace uno? Si el útero, la yegua debe estar sedada, tranquilizada, con una buena sedación. Esto es un poquito doloroso para las yeguas. Entonces tiene que estar sedada, tranquilizada, en un buen brete, no se puede hacer sin brete. Y luego usted agarra el ovario, vía rectal, y por la vagina
mete la sonda que está conectada con la bomba de aspiración, ubica el ovario frente a la sonda y al transductor, y frente a la aguja del transductor, y va chuzando ese ovario, va introduciendo la aguja, y luego con la bomba de vacío va entrando y saliendo líquido, va moviendo la aguja y eso va raspando ese folículo para obtener los embriones, que esa es la otra diferencia con el ganado. El óvulo de las vacas está medio suspendido, el óvulo de las yeguas está adherido, entonces toca raspar. Luego obtiene los ovocitos con medios preparados, que es gran parte del éxito, medios elaborados en el laboratorio, obtiene los ovocitos. Estos son los ovocitos que se obtienen. Esta es una yegua que dio una buena cantidad de ovocitos, no todas dan eso. Tiene todo preparado, importantísimo el tema de las temperaturas. Los ovocitos no deben ni calentarse, o sea, salen calientes cuando usted los saca de la aspiración, pero después tienen que empezar a bajar una curva y no bajar ojalá de 22 grados. Es muy común que uno tienda a refrigerar todo lo que tenga que ver con gametos. Los ovocitos, si los refrigera, los daña. Entonces se van a 22 grados, se rotulan, seleccionan los que sirven y se van para el laboratorio. Y en el laboratorio se hace un proceso de maduración de los ovocitos. Maduración es como prepararlos para la fertilización. Se les quita como esa cascarita que tienen, que se llama la denudación. Se prepara el semen, se inyecta el espermatozoide. Luego esos embriones se cultivan en una incubadora que tiene niveles de gases controlados y de temperaturas controladas, de presión de oxígeno y carbono, de dióxido de carbono controladas, y luego selecciona los embriones que hay para posible transferencia o congelación. Acá vemos 2 embriones que se convirtieron en gestaciones. Esto que se ve así no es que se está extruyendo el embrión, sino que acá fue por donde hicimos la inyección intracitoplasmática. Estos se convirtieron en gestaciones. De estos 4, el único que llegó a embrión bonito fue este. Estos se quedaron en el camino. Este que tuvo un crecimiento retardado y no pegó, y este sí pegó. Entonces, como para hacer ¿qué esperamos de los resultados de esto? Esperaríamos más o menos que una yegua nos dé entre 6 y 10 ovocitos por aspiración, si todo está saliendo bien, y de esos no todos van a llegar a embrión, que es lo que quiero que quede claro. Más o menos 0.8 embriones voy a obtener por cada aspiración que intente, y de esos me va a preñar más o menos entre el 60 y el 70%, para hacer un promedio de 0.56 embriones cada intento. ¿Qué pasa acá? Que yo le tengo que aclarar a los clientes antes de que comiencen los programas. No todas las yeguas que yo meta aspiración me van en embrión. Entonces puede que en un programa que aspiré 10 yeguas, una dio 2 o 3 y hubo 2 que no dieron nada. Entonces cuando usted hace el promedio sí le da esto, pero no todas van a dar. ¿Qué tiempo me queda? ¿Ah? Perfecto. Voy a ir medio rápido con la siempre polémica clonación, que tiene 13 pasos en total. Primero conseguirle el cliente, cultivar las células, luego ir al laboratorio, luego transferir esos embriones y hacerlos nacer. Son muchos pasos y muchas pérdidas en el camino. ¿Por qué la gente se le acerca a uno a clonar? El primer motivo son motivos deportivos. Esta es una foto del famoso Adolfo Cambiaso, que hizo que se disparara la clonación equina, que es el mejor jugador de polo que ha existido, y clonó a su mejor yegua, la cuartetera, y se está pasando de la cuartetera original a la cuartetera clon. Fue un hecho histórico en Argentina, y el tipo hoy en día ya lleva 3 años seguidos presentándose con 8 o 9 clones al abierto y ganándoselo. Entonces eso disparó el tema en los caballos. El otro motivo es reproductivo, preservar líneas que pueden llegar a extinguirse, hacer reproductores, caballos que se castraron de pequeños y después sí terminó siendo un muy buen caballo, y obviamente el clon van a ser con testículos. Aumentar el número de donantes dando embriones de un animal, es decir, si esta cuartetera solita daba 5 embriones por año en Argentina, ahora hay 10 cuarteteras, dan 50 embriones por año. Y el otro motivo es por placer, porque la gente quiere clonarlo porque quiere. El otro día una pareja de esposos me mandó clonar un caballo 2 veces porque fue el caballo de cuando fueron novios. Perfecto. Las preguntas frecuentes, voy a empezar primero con la de acá abajo, que si hay mejoramiento genético, y yo quiero ser franco en esto, no hay mejoramiento genético. Es una herramienta que hay. El mejoramiento genético jamás
va a ser reemplazado por la clonación. Jamás. Porque la evolución sigue. Entonces, pero es una herramienta que hay y simplemente el que quiera clonar clona y el que no quiera clonar no clona. Yo no le digo que estoy a favor o en contra, no sé qué, yo simplemente como equipo, perdón, nosotros como equipo ofrecemos comercialmente, ya el cliente decide si sí o no lo clona, pero en cuanto a la pregunta del mejoramiento genético, no hay un mejoramiento genético, pero sí hay una reserva genética de un animal que usted no vuelve a tener. Les doy este ejemplo con la famosa cuartetera. En Argentina se hacen 10.000 embriones por año cuando se hizo la cuartetera de polo. De esos llegan a la cúspide, que es el abierto de Palermo, en promedio 50. Y de esos buenos hay unos 10 o 15. La cuartetera, que ha sido la mejor yegua de la historia, se clonó en esa época. Cambiaso llegó y se presentó con 6 cuarteteras. Y se ganó el abierto de Palermo con 6 cuarteteras clones. Para ver, no digo que sean las mejores del abierto, pero para poder haber llegado al abierto a punta de embriones se hubiera tenido que hacer 1200. Entonces, para algunas razas va a funcionar, para otras no. Falta mucho por escribir. Si ahora me preguntan en el criollo, la evolución del criollo ha sido muy berraca. Si usted ve el clon de Terremoto, puede que se mueva más o menos como el original, pero si usted pusiera a Terremoto a competir hoy en día, no moja cinta. ¿Cierto? La evolución ha sido berraquísima. Pero si me lo pregunta que si se lo pone una yegua, yo Ernesto Rojas, se lo pongo una yegua y pruebo. Si hay alguien que dice, no, yo no le pongo, no. Está prohibido la clonación o el registro de animales de clones o registrar los clones como tal en la asociación, entonces no creo que vayamos a saber qué va a pasar. Pero cada raza va a tener su historia distinta para contar. El polo tiene esa historia de Cambiaso. Ahora, los argentinos son habilidosos para contar solo los goles a favor. Entonces, todavía falta. Yo lo que le quiero decir a todo el mundo es que nosotros estamos hablando de la técnica, pero que si yo hay yeguas que quisiera tener vivas para sacarles embriones, sí quisiera tener muchas yeguas vivas para sacarles embriones que ya no están. Entonces esa es como la posición. Que si sale de la misma edad del original, esto no es Benjamin Button. Sale como un potrigo nuevo, esto es un mito. Que si el ADN del ovocito que usan para la clonación en el proceso va a tener alguna afectación, hoy les digo que creo que no, por la codificación que tiene el ADN mitocondrial en la transmisión genética es muy pocos genes. Si después se comprueba lo contrario, estoy dispuesto a retractarme. Hoy en día yo pienso eso. Todavía hay muy pocos clones ejerciendo deporte para estudiarlo. Que si puedo clonar caballos muertos, ahí cuando sale el tema de la clonación todo el mundo se va a buscar el caballo, donde fue que lo enterró el abuelito para revivir al caballo, no sé qué. Hoy en día, también les digo, hoy en día no se puede, tiene que ser ADN de un animal vivo para hacer el cultivo o que recién se acaba de morir. En un futuro capaz que se pueda, porque en ese hueso sí hay ADN. Lo que pasa es que no puedo hacer la técnica cuando llevan bastante muerto. ¿Lo puedo registrar? Depende de las razas. No se puede registrar en el criollo, hay otros en los pura sangre ni inseminación se puede hacer. En polo se puede registrar, en cuarto de milla algunos, creo que hay una cantidad restringida. Lo primero que se hace es la toma de muestra. La más fácil y la que más se ha usado en el mundo es los fibroblastos, que es un pedacito de piel. Entonces usted toma un pedacito de piel generalmente del cuello, que es fácil, que tiene, es muy fácil de tomar, es muy fácil de cultivar. Se toma ese pedacito de piel, lo lleva al laboratorio, lo cultiva, usted tiene millones de células de ese animal, lo congela, lo usa ahora o en 100 años, cuando quiera. Igual que el semen, usted puede criopreservar esa información genética. Hoy en día venimos usando médula ósea porque tenemos mejores resultados. La médula ósea es las famosas células mesenquimales o que se usa para terapias de células madre. Al ser una célula menos diferenciada es más fácil de usar en el proceso de clonación. Yo lo que invito a todo mundo es que haga, el que la esté pensando, por lo menos haga el banco de células. No tiene que clonar ya. Guarda su información genética, porque cuando se muere el caballo todos quieren clonar. No hay que esperar que llegue ese momento, si uno no lo tiene ahí, no tiene que tomar la decisión de clonar o no clonar ya, pero sí es como un seguro de información que tiene ahí, como su disco duro. Usted dirá si abre el archivo o no. Bueno, hay un poquito para mostrar las diferencias que hay entre los fibroblastos y la médula, pero no voy a ahondar ahí. Les voy a explicar más o menos cómo funciona el tema de la clonación de la forma que siempre me ha funcionado con mis clientes y de una manera práctica. La fertilización de un animal, cualquier mamífero, son óvulo con la mitad de información genética, espermatozoide con la otra mitad, ¿cierto? Se juntan, se fertilizan,
se forma una nueva combinación genética única e irrepetible. Si lo quiero repetir, no me basta con cruzar papá y mamá, porque esa información genética no es repetible en forma natural. Eso se forma un embrioncito, el embrioncito se empieza a dividir, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, se vuelve un embrión, eso se vuelve un feto, eso nace. Todas las células de ese animal en su núcleo van a tener esa información genética del día de la fertilización. Entonces, cuando yo quiero detenerla de nuevo, la única forma que hay es la clonación, porque cruzando mamá y papá esa combinación genética no la vuelvo a tener de ninguna manera. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es el cultivo celular, que es lo que les acabo de decir, y es usted agarrar de cualquier célula del cuerpo, salvo de los espermatozoides o los óvulos, porque ellos tienen la mitad de información genética, usted podría clonar. Han clonado animales de la ubre, del riñón, de pulmón, de muchos lugares han clonado. El mejor lugar hoy en día conocido es la médula ósea. Hace el cultivo y lo tiene guardado eso. Ahora sí vamos a clonar. ¿Por qué arrancaba el tema con la fertilización? Porque el ovocito es la única célula capaz de formar un embrión después de que se fertiliza, el óvulo. Entonces lo que usted hace es que ese óvulo, que viene cargado con la mitad de una información genética, le extrae esa mitad de información genética y le introduce la doble información genética que tiene en el disco duro que había congelado. Luego hace un proceso de electrofusión. Acá, bueno, los ovocitos se pueden obtener por aspiración folicular o de frigorífico. Y viene, hace el recultivo celular, luego madura esos ovocitos, igual que en aspiración folicular, y luego cuando está listo aparentemente para fertilizar, usted le extrae la información genética con la que venía cargada y le mete la doble del animal que quiere clonar. Literal le mete electricidad, un proceso que se llama electrofusión, a unos picos controlados de baja electricidad, se fusionan las células, luego viene la activación, y es que usted hace que ese nuevo ovocito enucleado con transferencia nuclear se fusione en las células y después se active, como que lo engaña y le dice, bueno, usted acá ahora está fertilizado, empiece a dividirse. No hay fertilización, pero es lo que está sintiendo químicamente él. Se cultivan los embriones y luego estos son embriones listos para transferir, producto de transferencia nuclear. Se transfieren y luego viene el sufrimiento, porque se abortan mucho más que un animal convencional, se pierden mucho más. Entonces la garantía, que era la pregunta que me hacían ahí, cuando usted hace un negocio de clonación es animal nacido. Cada día venimos más eficientes, seguimos luchando, y acá hago una mención a la clínica de neonatología donde los mandamos para nacer, donde la doctora Susana Franco, mención comercial porque son extraordinarios allá en Falker, y allá es donde nacen todos nuestros clones. No voy a detenerme en todos los pasos que hacen allá para entregarnos los nacidos. Yo le digo, cuénteme cuando ya esté para dar de alta, cuénteme el día que nació y cuando esté para dar de alta, no quiero saber más. Estos son todos clones producto de transferencia nuclear hechos por nosotros para nuestros clientes, todos son de polo. Es muy variable entre líneas, puede haber el buen cliente que nos contrató, este fue un caso, mal cliente, nos contrató para una sola copia, quería un solo clon. Le transferimos 7 yeguas, nacen 2 potrancas, 28% de eficiencia de clonación, es algo mágico, soñado, todavía me dé plata. Segundo cliente, buen cliente, paga por anticipado, me dice quiero 3 clones, le meto el esfuerzo, no sé qué, van 27 transferencias y yo una potranca. Entonces es variable, cada día más controlado, hay secreticos que uno va descubriendo del tema que obviamente no los comparte porque hace parte de la Coca-Cola, pero cada día venimos mejor en la técnica como tal. Pero miren la eficiencia real, de 584 transferencias para 47 clones que hasta el momento que hice esta diapositiva habíamos producido, llevamos un poquito más, 8% de eficiencia es bien bajito, sin tener en cuenta la cantidad de ovocitos que necesita, o sea, la real eficiencia es más baja, por eso muy poca gente se anima a hacerlo. Un poquito la diferencia de los fibroblastos y la médula. Y el último paso para que nazca, me toque el computador. Tuve que enseñarle a mi perro a orar, porque es muy jodido que nazcan clones. Muchas gracias a todos. Quienes nos quieran seguir en redes, aprovechando la cuña, esas son nuestras redes sociales.
Ahí compartimos información constantemente. No sé, creo que tenemos espacio para 3 preguntas únicamente. Si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta? Ya. Hola, Doc. ¿Hay posibilidad de que para utilizar la técnica de ICSI o eso haya necesidad de hacer cambios en el manejo, en la congelación del semen para obtener mejores resultados? Perdón, te estoy escuchando muy mal. Deje de hablar con sentido, lo voy a hacer en público. No. Que si para obtener mejores resultados en ICSI hay necesidad, o sea, han hecho algunos estudios o algo, de mejorar las técnicas de congelación seminal para lograr mejores resultados, o todavía no se ha ahondado en ese tema. En realidad, como nada más necesitas uno, puede venir semen malo y logras trabajar el caballo. Y muchas veces son caballos que están congelados de hace rato. Lo que va a pasar con el tema comercial de esto es que obviamente los propietarios reproductores, especialmente los de salto de adiestramiento, donde las pajillas son tan costosas y salen de su control porque se van del país de origen, lo que van a hacer es preparar pajillas especiales para ICSI y le van a dejar menor cantidad de espermatozoides. Muy seleccionados con menor cantidad de espermatozoides para ICSI. O si no, o sea, hay pajillas que llegan a costar 25.000 euros. A hacerle el cambio ahora que está tan caro, son como 100 millones de pesos una pajilla. Entonces, es difícil para el… O sea, es una vaina tan nueva que el mercado no está regulado. Pero si me preguntas el tema del mejoramiento en la calidad de semen, como están congelando hoy en día, puedes aplicar ICSI casi a cualquier pajilla. No todas las yeguas, y eso todavía no se sabe por qué, hay yeguas que tú las aspiras y las inyectas con un caballo y no obtuviste un solo blastocisto para transferir. Y hay yeguas que las aspiras, las aspiras y las trabajas con otro caballo y con ese te da. Pero el semen, o sea, el semen que no me había dado la vez pasada me ha funcionado con otras yeguas. Eso todavía no entiendo yo por qué pasa, pero pasa. Entonces hay que tener una estadística controlada para, pues si sabes que con este caballo no te da, no la sigas trabajando. Si es una yegua que ya da embriones. El proceso de conocer una yegua para ICSI toma su tiempo, pero una vez las empiezas a conocer vas haciendo más eficiente el programa. Y perdón por el regaño. Muchísimas gracias a todos.